Tenemos como invitado al doctor Crisanto Alemán, quien es una eminencia del Hospital Escuela Lenín Fonseca. Con él vamos a hablar sobre qué es la hernia hiatal y cómo detectarla. Bienvenido, doctor, mucho gusto. Buenos días, Miguel. Estoy agradecido por la oportunidad y por tener siempre presente al Hospital Antonio Lenín Fonseca, al servicio de cirugía general en tu tan gustado programa. Gracias. Ok, la hernia hiatal, ¿a qué nos referimos, doctor, cuando decimos que un paciente tiene hernia hiatal? Nos referimos a lo siguiente, Miguel. Este es una enfermedad que realmente debe llamarse enfermedad por reflujo gastroesofágico. La enfermedad por reflujo gastroesofágico son un abanico de condiciones clínicas que presenta un paciente y la hernia hiatal es solamente uno de los componentes de esa enfermedad. Entonces, la hernia hiatal es, digamos, la salida del estómago hacia el tórax a través del agujero del diafragma que conocemos como hiato. Las vísceras del estómago están separadas de las vísceras del tórax, en este caso los pulmones y el corazón, por un músculo plano que se conoce como diafragma. El diafragma, como músculo plano, es el músculo que lleva el ciclo respiratorio, que nos permite respirar. Tiene un agujero en el centro, ese agujero se llama hiato. Y a través de ese agujero, el esófago pasa hacia la cavidad abdominal y se convierte después el esófago en estómago. O mejor dicho, conduce los alimentos desde la cavidad oral hasta la cavidad gástrica hacia el estómago. El paso a través del diafragma es un agujero que conocemos como hiato. ¿Qué tamaño? Cuando hablamos del tamaño, ¿es diferente en cada persona, me imagino? No. En el ser humano adulto, su diámetro aproximado es de 2.5 centímetros, pero puede ser menos, es decir, va desde 1.8 hasta 2 centímetros, de tal manera que es un anillo estrecho. Y exactamente en ese anillo, en ese agujero, pasa el esófago de una manera que queda ajustado. Pero eso, término ajustado entre comillas, es normal. Entonces, si ese agujero está muy ancho, el estómago se sale hacia el tórax, protruye, digámoslo así, se sale hacia el tórax y eso constituye una hernia hiatal. Hiatal porque es del hiato esofágico. Pero es un componente de una enfermedad que conocemos como enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces, la enfermedad por reflujo gastroesofágico se produce cuando una parte del contenido del estómago, o sea, el contenido del estómago generalmente es muy ácido. Si usted se ha fijado, usted es muy observativo, muy observador, Miguel, y se ha fijado cuando una persona vomita en el ladrillo rojo se pone blanco, se mancha, pero es porque es muy ácido. El ácido que tenemos en el estómago es el que comúnmente la población dice como ácido muriático, es ácido clorhídrico. Entonces, el ácido que nosotros producimos de manera natural es para descomponer los alimentos, para participar en el proceso de digestión de los alimentos. Ese ácido que ayuda en el proceso de digestión de los alimentos es el que se regresa hacia el esófago y lo quema la parte interna del esófago. Y entonces eso lo conocemos como reflujo, desde el estómago hacia el esófago gastroesofágico. Y eso es lo que lo va haciendo más grande, eso lo va perforando, no haciéndolo más. No, hay una condición clínica en la cual se pierde el diámetro normal que tiene el hiato y se va haciendo un poco más ancho. Entonces hay un momento en que las vísceras, en este caso el estómago, se hernia, se sale hacia el tórax a través de ese agujero más ancho. Y eso pues tiene una medición, es decir, si se protruye una parte del estómago, si es un poquito más o otro poquito más. Tiene una medición pues que generalmente le llamamos grados. ¿Es distinto en cada persona? Es distinto en cada persona. Okay. Nosotros en el esófago, en la parte final del esófago, tenemos un mecanismo muy complejo, muy complicado, que permite que los alimentos que ya pasaron hacia el estómago queden en el estómago, Miguel. No suban. No suben, no regresan, sino que pasan al proceso de digestión y continúan su paso hacia adelante, hacia el resto del tracto intestinal. Esos elementos que constituyen digamos, un conjunto muy complicado,
se conocen como elementos que evitan el reflujo gastroesofágico. Dentro de ellos está el hiato, pues, pero es el pilar, uno de los pilares que tiene el diafragma, el pilar derecho del diafragma, el ligamento frenoesofágico y la zona de alta presión, que en medicina se llama eso válvula antirreflujo, que no es más que un repliegue que tiene interno el estómago, que permite que el alimento ingrese al estómago y luego se cierra, la válvula se cierra, pero de una manera fisiológica normal, ya no regresa de manera natural. Ahora bien, si se acompaña de hernia, es cuando comienzan a producirse los síntomas en el paciente, que son los síntomas por los cuales el paciente llega al consultorio de ustedes. Entonces ya llega el paciente diciéndole que tiene un ardor grande en la boca del estómago, que le duele, que no puede dormir bien, que si toma café negro se pone peor, que si se toma una limonada se pone peor, que si come condimentos, chiles o comidas condimentadas se pone peor. Y es cierto, porque lo que ocurre es que se estimula la producción de ácido clorhídrico, y como el ácido regresa hacia el esófago, esa sensación de contacto del ácido con la parte interna del esófago es lo que produce la sensación de quemazón. En medicina eso se conoce como pirosis. Pirosis, y ese ardor terrible que tienen los pacientes se llama pirosis. Entonces ellos sienten un dolor detrás del esternón, y entonces uno comienza a hacer la historia clínica, el interrogatorio médico al paciente de cuáles son, digamos, los síntomas acompañantes o qué cosa le desencadena el dolor al paciente, de tal manera que poco a poco vamos llegando al diagnóstico. Pero en definitiva, la respuesta de tu pregunta es que la hernia del hiato no es más que el agujero del diafragma se ha ensanchado tanto que una parte del estómago pasó hacia el esófago, y eso se conoce como hernia hiatal, y tiene varios grados. Ahora, no hablamos de las causas. ¿Cuáles son? Hay factores, me imagino, hay factores de riesgo, hay causas por lo que las personas llegan a la hernia hiatal. Sí existe. ¿Qué la produce? ¿Por qué la produce? La produce, digamos, en parte la naturaleza misma de la persona, que ya trae un problema anatómico en sí. Otro es el contacto con factores desencadenantes, como son los alimentos que pueden producir, digamos, mucha acidez en la parte interna del estómago. Esos alimentos son el chile, el café negro, los condimentos, muchos condimentos en los pacientes. Las bebidas alcohólicas están dentro de la lista de todos estos factores. El desorden, digamos, en los estilos de vida, el paciente come copiosamente y se acuesta. Entonces eso no es conveniente. La persona tiene que ingerir sus alimentos y esperar para después ponerse a reposar. Porque, ¿qué pasa cuando la persona come y se va a acostar? Eso vuelve en sí. Usted dice que el esófago se cierra precisamente para que la comida que va al estómago no regrese. Sí, pero ¿qué suele pasar con una persona que comió demasiado? Se va a acostar y viene a padecer de reflujo. Sí, favorece el reflujo. Claro. Entonces, el estómago muy lleno, muy repleto, entonces muchas veces la válvula antirreflujo no está competente. El término para nosotros es competente, que esté competente. Entonces no es definitivamente muy competente, y una parte de los alimentos, aunque sea mínima, regresa con el contenido ácido que quema el esófago. Eso, haciéndolo repetidamente, tal vez una vez no pasa nada, pero si lo hace como estilo de vida, de una forma rutinaria, eso va favoreciendo digamos, daño de la parte interna del esófago, y a eso le llamamos esofagitis de reflujo, y eso va favoreciendo en determinado momento el aparecimiento de que una parte, digamos, del estómago se va saliendo hacia el tórax, produciéndose la hernia hiatal. Otros son factores que ya tiene de por sí el paciente, que es que su hiato no es lo suficientemente ajustado al paso anatómico. Correcto. Y entonces habrá en determinado momento que ir a reparar y dejarlo como debió haber sido normal, acercarse a lo normal.
ir a ajustarlo, y eso se hace por medio de una cirugía. De eso hablamos posteriormente, pues, pero eso es uno de los factores predisponentes, los cambios en el estilo de vida que tiene el paciente. Como usted me dice que cuando hay desorden alimenticio, también se produce y estilo de vida. Con el estilo de vida. Quiere decir que aquellos niños que no pueden comer, no suelen comer, aquellos jóvenes que son desganados, o aquellas personas que quizás por el trabajo modifican su horario de comida, desayuno, almuerzo y cena, vienen cambiando esos estilos, son fuertes candidatos para hacer de una hernia yatal. Sí, pero es decir, esta es una enfermedad que no se manifiesta de una manera, digamos, generalizada. Eso que usted me dice, sí son candidatos a padecer de enfermedad ácido-péptica. Es decir, la enfermedad ácido-péptica es, digamos, el preámbulo, el terreno sobre el cual se manifiesta la esofagitis por reflujo o la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces, lo más común es que las personas que tienen desórdenes en sus hábitos alimenticios desencadenan a largo plazo enfermedad acidopéptica, que es lo que en la población general se conoce como gastritis. Yo tengo gastritis, doctor, porque mire, y a mí me arde el estómago, me paso de la comida y me arde el estómago. Y entonces uno entiende que lo que tiene el paciente es que tiene una sobreproducción de ácido clorhídrico fisiológico fuera de lo normal y produce la sensación de quemazón, ardor y dolor en su estómago del paciente. Y cuando hacemos las pruebas clínicas al paciente, entonces encontramos que tienen acidez gástrico en la luz del estómago, en la parte interna del estómago, más ácido de lo común que todas las personas debemos tener. Y entonces esas personas desarrollan úlceras, pero dentro del estómago, desarrollan inflamación del estómago que llamamos pangastritis o gastritis. Y entonces una parte de esto, que son el 15% hasta el 20%, desarrollan enfermedad por reflujo gastroesofágico. O sea, crea el terreno para que se favorezca la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Independientemente de que nosotros no comamos, doctor, los ácidos siempre caen en el estómago. Siempre. Siempre, sí. Por eso es importante, por lo menos, como dice popularmente el nicaragüense, echarle algo al estómago. Sí, tiene que desayunar como príncipe, almorzar como rey y cenar como mendigo. Para la cena un poquitito nada más. Pero siempre es importante desayunar, almorzar y cenar. Cenar, pero como mendigo. Correcto. Lo que hace daño al ser humano, al organismo humano, es la cena. Fíjese que sí, y lo más beneficioso para usted es su desayuno y su almuerzo. Como persona normal, no es vivir para comer, es comer para vivir. De acuerdo. Y la cena es como mendigo, una cosa muy mínima. Lo más mínimo. Porque y eso al revés nosotros. Exacto. Y entonces allí donde se enredan. Y ahí donde vienen todas estas complicaciones, como es el reflujo gastroesofágico. La enfermedad acidopéptica, el reflujo gastroesofágico y la hernia yatal. Correcto. Que es parte del componente. Vamos a hacer una pausa, doctor. Cuando regresemos vamos a saber cómo es el diagnóstico. Con mucho gusto. Cómo se cura, cómo se trata, qué alimentos puede comer una persona que ha tenido o ha padecido del reflujo gaseoso. Ahora hablemos, doctor, de cómo se diagnostica la hernia yatal, cómo se trata, cómo se cura. Sí, el primer pilar del diagnóstico es la consulta con el paciente y escucharlo atentamente en lo que el paciente nos va diciendo en relación a la enfermedad. El aparecimiento del dolor, si generalmente después que ya ingirió sus alimentos, cuánto tiempo le dura el dolor, las horas en las que aparece el dolor, qué cosas le provoca más el dolor y qué cosas alivian el dolor. Y lo que el paciente hace cuando aparece el dolor. Cuando ya tenemos la sospecha, entonces nosotros enviamos una endoscopía digestiva, que es introducir una manguerita, una camarita que tiene una luz en la punta, para observar, digamos, en la parte final del esófago, si existe una protrusión, una salida del estómago hacia el tórax. Eso es uno de los exámenes. El otro examen que hacemos es darle al paciente un trago de bario, que es un medicamento que es visible a los rayos X. El paciente se toma ese medicamento y se le toman radiografías para detectar tanto la hernia yatal. Eso tiene una buena sensibilidad. Hay
autores que dicen 30%, pero hay otros que suman hasta 60, 70% de sensibilidad para detectar hernia yatal. Un buen diagnóstico. Para hacer un buen diagnóstico. Pero todos se tienen que conjugar. El otro, digamos, la endoscopía tiene un 98% de sensibilidad, bastante alto. Y los otros exámenes son la pH-metría, que es medir la cantidad de ácido que viene desde el estómago hacia el esófago. Se introduce una sondita en la nariz del paciente que tiene un aparatito, una cintita, y se deja en la parte final del esófago para que eso vaya midiendo la cantidad de acidez durante 24 horas. En 24 horas nos damos cuenta cuánto tiempo tuvo, digamos, ácido o en contacto con el ácido del esófago del paciente. Y el otro es introducir también otro aparatito por medio de una sonda y medir qué tanto es la presión que tiene la parte final del esófago, para medir lo que llamamos nosotros la zona de alta presión. Si la presión allí, en ese aparato complicado que evita que los alimentos pasen del estómago hacia el esófago, si allí la presión es muy baja, quiere decir que uno tiene que ir a ajustarla. Eso significa que el hiato está muy ancho, demasiado flojo, digamos, en términos médicos, incompetente. Ese es el término. Está muy incompetente y tenemos que ir a ajustarlo por medio de una cirugía. Entonces, nosotros tenemos que establecer la severidad del cuadro clínico en el paciente para reunir criterios para tener una conducta con el paciente. Doctor, usted decía algo muy importante y es los grados, los niveles en que la protuberancia del estómago entró al tórax. Perdón. Sí. Hay niveles, me imagino que... 3 grados, grado 1, grado 2, grado 3. Ya. Sí. ¿Cuáles son operables? ¿Los 3 son operables? Los 3 son operables en determinadas circunstancias. Por ejemplo, un grado 1 es el que tiene menos de 10 centímetros de hernia yatal, pero ese que tiene, puede ser que tenga una esofagitis de reflujo terrible, muy sintomático, que obligue al cirujano, además del tratamiento médico, a ir a ajustar, digamos, a reducir la hernia yatal y ajustar el hiato. El grado 2 va más o menos entre 11 a 15 centímetros y el grado 3 va más de 16 centímetros. Más de la mitad de una regla. Sí, grande. Entonces hay que sacar el pedazo de estómago que se metió en el tórax, regresarlo a su lugar y ajustar el hiato. Y hacer una operación para reconstruir la parte final del estómago, del esófago con estómago. Entonces, pero puede ser que tenga un grado 1 y esté demasiado sintomático el paciente. Con mucha complicación. Mucho dolor, mucha complicación, disfagia, pirosis. Entonces hay que operarlo. Hay pacientes que tienen un grado 3, tienen más de 16 centímetros herniados y no tienen absolutamente nada, no sienten nada los pacientes. O sea, cada paciente tiene que ser individualizado. O sea, cada paciente es distinto. Y reuniendo digamos, la parte clínica de cómo está el paciente, de cuánto tiene de pH, de cuánto tiene de presión, si está muy baja la presión no está tan ajustado la presión en el hiato, uno toma la decisión. Digamos, generalmente el paciente que está en un primer grado, con solamente el tratamiento médico es suficiente. Ya, vuelve el estómago a su curso normal. Se corrige los síntomas. Tal vez no la hernia no se corrige, pero los síntomas sí, y el paciente está bien. Entonces, si digamos una hernia yatal grado 1, nosotros le damos tratamiento médico y ese paciente está bien, no es todavía candidato a cirugía, porque lo podemos manejar con tratamiento. Pero si el paciente tiene, digamos, un grado, pero está demasiado sintomático, ese lo tenemos que operar definitivamente. Y el grado 2 y el grado 3 sí tenemos que operarlo. Eso definitivamente hay que buscar cómo hacer una operación para regresar el paciente a un estado anatómico y fisiológico normal. ¿Y entonces eso cómo se hace? ¿Solo con cirugía? ¿Qué es lo que se hace esa cirugía para volver el tórax o el exófago a su tamaño normal y corregir esa protuberancia del estómago en el tórax? Entonces, ¿cómo se hace? Me imagino que con una cirugía abierta, una cirugía laparoscópica, ¿cómo? Sí, se hace con cirugía laparoscópica. Entonces es 1000 veces mejor operar ese paciente por vía laparoscópica porque tiene mayor, digamos, oportunidad
de acceder al hiato del esófago con instrumentos muy finos y con, digamos, un procedimiento quirúrgico muy preciso, de mucha precisión. La cirugía abierta sí, como se hacía antes, pero es como más complicado porque es un espacio muy reducido que los implementos laparoscópicos resuelven ese problema de trabajar en un espacio tan reducido que es el hiato esofágico. Entonces esa operación tiene varios objetivos. Uno es reducir, en inicio, reducir la hernia hiatal. Lo segundo es ajustar el hiato esofágico. El otro es hacer una fijación posterior, pues, del esófago, de manera que quede firme, que no quede, digamos, suelto. Hay técnicas para hacer eso. Y lo otro es curar el reflujo gastroesofágico, reconstruir la parte final del esófago, que en el término quirúrgico los cirujanos llamamos restaurar la válvula gastroesofágica, restaurar la válvula que se había lesionado o que se había perdido su función con la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Si se logra hacer eso, entonces la operación fue un éxito. Si el paciente todavía tiene síntomas o si sigue el reflujo presente, la operación fue fracasada, fue un fallido. Entonces lo que sigue, digamos, el principio que rige es corregir todos estos elementos que yo le he explicado, especialmente en la zona de alta presión del esófago. La parte distal del esófago debe regresar a la parte fisiológica normal, siempre y cuando hemos hecho todos los pasos para llegar al diagnóstico. 1, endoscopía; 2, esofagograma; 3, pHmetría; 4, manometría. Y la clínica del paciente. Y es imperativo el interrogatorio que uno le hace al paciente para saber qué tan, digamos, es de severo la enfermedad en cada paciente. Ahora, ¿con eso se cura? ¿Con la cirugía? Sí. Tiene que tener cuidado. La cirugía es curativa. Después vienen los cuidados. ¿Qué cuidados debe tener esa persona que se ha operado por hernia hiatal? ¿Qué debe comer? ¿Qué no debe hacer? ¿Cómo se debe curar también? Es importante. ¿Qué reposo? Sí, el paciente debe estar en reposo al menos 3 semanas en su casita. Los alimentos casi todos son alimentos ya licuados, suavecitos, licuados. Fácil de digerir. Que no sean grasa, me imagino. Ni grasas ni que lleven ácido. Chile, todo eso. Chile, condimentos y carne blanca, carne de pescado, carne de pollo. Que no sean condimentados excesivamente. La sal, el café negro. Sí, la sal, el café negro, la gaseosa, menos esa Coca-Cola, la Pepsi-Cola, terrible. Los embutidos, los enlatados que llevan preservantes, esos son dañinos para el paciente que fue operado de una fundoplicatura laparoscópica para reflujo gastroesofágico. Y en general, a algunos pacientes les damos sus antiácidos que tenían antes de la operación, que son el omeprazol o el lansoprazol o el esomeprazol, uno de esos, con el sucramal o el hidróxido de aluminio, que en el comercio pues se conoce como Milanta, como Magnum, pero que el genérico es hidróxido de aluminio. Pues ese es el medicamento que generalmente le damos a los pacientes con buen suceso, con buen suceso. Para concluir, ¿qué especialidad debe operar cuando hay una hernia hiatal y cómo se puede prevenir? Ya tenemos medio minuto. Los cirujanos de nuestro sistema público estamos capacitados todos para hacer ese tipo de operación. Los cirujanos de medicina general. Los cirujanos generales con entrenamiento en laparoscopía. Todos podemos. Sí, y nuestro sistema tiene muy buen entrenamiento en este tipo de operaciones. Y la prevención, no comer comida con mucho chile, condimentos, gaseosa, chivería, que tiene mucho, y los estilos de vida. Sí. Y respetar los horarios de comida. Y no se acueste después de una comida copiosa. Dele chance a que la comida vaya digiriéndose y ya después puede tomar su siesta, su relajación, su descanso. Le agradecemos, doctor Crisanto Alemán, por su valioso conocimiento brindado hoy a la audiencia de Prevenir en Salud. La esperamos en otra ocasión. Ya ahí usted me está recomendando algunos temas muy importantes que tratar. Y comunes en la población. Así que llegan todas las personas. A la consulta, sí. Okay.